Alquilé una casa en la playa para celebrar el Año Nuevo y escuché a mi nuera decir: «Que tu mamá no traiga muchas maletas, aquí no vino de reina». Lo que hice después le recordó quién paga las vacaciones. Hay palabras que te destrozan el alma sin hacer ruido. Palabras que escuchas cuando no deberías estar escuchando, que se clavan como cuchillos y te hacen cuestionar toda tu vida en un segundo. Yo estaba parada en el pasillo de esa casa de playa que acababa de alquilar, con mis 2 maletas en las manos y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. Desde la terraza llegaba la voz de mi nuera Montserrat, clara como el agua, mezclada con risas. «Que tu mamá no traiga muchas maletas, aquí no vino de reina». Me quedé congelada. Mis manos soltaron las asas de las maletas y cayeron como 2 piedras sobre el piso de madera. El sonido hizo eco en todo el pasillo vacío, pero allá afuera nadie se dio cuenta. Seguían riendo. Mi hijo Javier respondió algo que no alcancé a escuchar, pero el tono era de burla, complicidad, como si compartieran un chiste privado del que yo era el blanco. ¿Reina? Yo no me sentía reina. Me sentía como una tonta, una vieja estúpida que acababa de gastar 85,000 pesos de sus ahorros para que su familia pudiera pasar Año Nuevo en una casa frente al mar. 85,000 pesos que guardé durante un año entero, juntando de mi pensión de 8,500 pesos mensuales, sacrificando mis medicinas algunas veces, comiendo menos, apagando luces para ahorrar en electricidad. Todo para esto, para hacer la burla. Mis piernas temblaban. Sentí que el aire no me alcanzaba. Me apoyé contra la pared, tratando de respirar, tratando de no gritar, de no salir corriendo hacia esa terraza y exigir respeto. Pero algo dentro de mí se quebró en ese momento. Y supe que nada volvería a ser igual. Si alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia familia, si has dado todo y recibido desprecio a cambio, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que hice después cambió todo. Y si esta historia toca tu corazón, suscríbete al canal para seguir compartiendo confesiones como esta que necesitan ser escuchadas. Porque verán, yo soy Rosalba, tengo 67 años. Y esa noche, parada en ese pasillo con el sonido del mar de fondo y el veneno de esas palabras quemándome por dentro, tomé una decisión que muchos llamarían cruel. Pero yo la llamo justicia. Pero antes de contarles lo que hice, necesitan entender cómo llegué hasta ahí. Cómo una madre que lo dio todo terminó siendo tratada como un estorbo en las vacaciones que ella misma pagó. Porque esta historia no empezó en esa casa de playa. Empezó mucho antes, con sacrificios que nadie vio y con un amor que confundí con debilidad. Y créanme cuando les digo, lo peor aún no había pasado. Hubo un tiempo en que mi familia era mi orgullo, un tiempo en que nos sentábamos todos juntos los domingos a comer, en que las risas llenaban mi casa, en que mis hijos me abrazaban sin que yo tuviera que pedirlo. Ese tiempo murió junto con mi esposo Antonio, hace 3 años. Antonio era el centro de gravedad de esta familia. Trabajador de la construcción toda su vida, manos ásperas y corazón enorme. Fue él quien me enseñó que el amor se demuestra con acciones, no con palabras bonitas. Y vaya que lo demostramos. 38 años de matrimonio, 2 hijos, una casa que construimos ladrillo por ladrillo, con su sudor y mi trabajo como enfermera en el turno de la noche. Cuando Antonio murió de un infarto fulminante, sentí que me arrancaban la mitad del alma. Pero tenía que ser fuerte, por Javier, por Roberto, por los nietos que apenas empezaban a crecer. Javier, mi hijo mayor, tiene 42 años. Antes era mi sombra. El niño que corría a abrazarme cada vez que llegaba del hospital, que me decía, «Mami, cuando sea grande te voy a comprar una casa enorme». Estudió administración de empresas. Se graduó con honores. Yo vendí las joyas de mi madre, las únicas de valor que tenía, para pagar su último año de universidad. Fueron 220,000 pesos que jamás me devolvió. Pero no importaba.
Era mi inversión en su futuro. Ahora es gerente regional de una empresa de logística. Gana bien, viste bien, maneja un auto del año y casi nunca me llama. La que sí me llama es Montserrat, pero solo cuando necesita algo. Montserrat llegó a nuestras vidas hace 5 años, como un vendaval dulce, alta, delgada, con esa sonrisa perfecta que usaba como arma. Al principio me pareció encantadora, educada, cariñosa conmigo. Me traía postres los domingos, me preguntaba por mi salud, me llamaba mamita. Debía haber visto las señales, como cuando sugirió muy suavemente que ya no era necesario que yo fuera a su casa todos los domingos. Para que descanse, suegrita. Usted ya trabajó mucho en su vida. Pero la verdad era que no quería que yo estuviera cerca, que viera cómo realmente trataba a mi hijo, que escuchara sus comentarios venenosos disfrazados de preocupación. O como cuando convenció a Javier de que mi casa era demasiado grande para una mujer sola y que debería considerar vender. Piensa en tu mamá, amor. ¿Y si le pasa algo y está sola? Mejor que viva en un departamento más pequeño, más seguro. ¿Seguro para quién?, me preguntaba yo. Antonio nunca la tragó. Antes de morir me dijo: Rosalba, esa muchacha tiene ojos de tiburón. Cuídate de ella. Yo lo regañé. Le dije que estaba siendo injusto, que Montserrat era buena mujer. ¿Cómo me arrepiento de no haberle hecho caso? Después del funeral de Antonio, todo cambió. Montserrat dejó de disimular. Las llamadas se hicieron más espaciadas, las visitas desaparecieron, y mi hijo, mi Javier, se convirtió en un extraño que respondía a mis mensajes con monosílabos. Pero tengo otro hijo, Roberto, 35 años, ingeniero, viviendo en Barcelona desde hace 6 años. Él sí me llama cada semana. Me manda dinero aunque le digo que no lo necesito. Me cuenta su vida. Me hace sentir que todavía soy madre. La ironía es dolorosa. El hijo que está a miles de kilómetros es el que más cerca tengo del corazón. Y luego está Valentina, mi nieta. 8 años de ojos enormes y risa contagiosa. La hija de Javier y Montserrat. La única razón por la que yo todavía soportaba las migajas de atención que me daban. Cada vez que la veía, veía a mi hijo cuando era niño, inocente, puro, sin veneno todavía. Esta familia que alguna vez fue mi refugio se había convertido en mi prisión emocional. Y yo, como tonta, seguía abriendo la puerta de la celda cada vez que me pedían algo. Como cuando me pidieron que cuidara a Valentina durante 2 semanas porque tenían un viaje de trabajo. Mentira. Descubrí por Facebook que estaban en Cancún, solos, en un resort, mientras yo le daba de comer a su hija con mi pensión. O como cuando Javier me llamó, después de meses de silencio, para pedirme que fuera madrina del bautizo de Valentina. Me emocioné tanto. Compré un vestido nuevo, mandé a hacer un pastel especial, di un sobre con 10,000 pesos. Después me enteré que me pusieron de madrina solo porque la otra opción se había negado y necesitaban a alguien de último minuto. Así eran las cosas. Yo existía cuando me necesitaban, desaparecía cuando no. Y aún así, cuando se acercaba Año Nuevo y Javier mencionó, casi de pasada, que sería lindo reunirnos en algún lugar especial, yo salté a la oportunidad. Como una perra hambrienta por migajas de afecto, busqué en internet durante semanas. Encontré esa casa en Puerto Escondido. 3 recámaras, vista al mar, piscina, terraza enorme, perfecta para una familia, para mi familia. El precio me quitó el aliento. 85,000 pesos por 5 días. Era casi todo lo que tenía ahorrado para emergencias, pero lo hice. Pagué cada peso. Le dije a Javier que ya estaba apartada, que era mi regalo para todos. Su respuesta fue un escueto. «Ah, qué bien, ma, gracias». Ni un «no debiste haberte molestado», ni un «vamos a poner entre todos». Nada. Debí haberlo visto venir. Debí haber entendido que para ellos yo ya no era una persona. Era un banco, un servicio, una sirvienta con pensión. Pero el amor de madre es ciego, y terco, y estúpido. Así que ahí estaba yo, parada en ese pasillo,
con mis 2 maletas y mi corazón roto, descubriendo que ni siquiera tenía derecho a traer equipaje sin ser juzgada. Porque para ellos yo no había venido de reina, había venido de tonta. Pero eso estaba por cambiar. La casa era hermosa. Eso no lo puedo negar. Paredes blancas, ventanales enormes que dejaban entrar la luz dorada del atardecer, el sonido constante de las olas rompiendo contra la arena. El tipo de lugar que ves en revistas y piensas, aquí sería feliz. Pero la felicidad no vive en las paredes, vive en las personas. Y las personas que llegaron conmigo a esa casa trajeron todo menos felicidad. Cuando finalmente salí del pasillo, después de secarme las lágrimas en silencio y recoger mis maletas con manos temblorosas, encontré a todos en la sala principal. Montserrat estaba recostada en el sofá más grande, como si fuera una modelo de portada, con sus lentes de sol puestos, aunque ya estábamos adentro. Javier revisaba su celular. Valentina corría por la terraza persiguiendo gaviotas. Nadie notó que yo había estado llorando. O si lo notaron, no les importó. «Suegra, ya llegó», dijo Montserrat sin siquiera voltear a verme. «Javier, ayúdale a tu mamá con las maletas». Mi hijo levantó la vista un segundo, como si le hubieran pedido que moviera una montaña. «Ahorita, amor, déjame terminar esto». Arrastré mis propias maletas hasta la primera recámara que vi. Era pequeña, con una cama individual pegada a la pared y una ventana que daba al estacionamiento. Ni siquiera se veía el mar desde ahí. No había pasado ni 10 minutos cuando Montserrat entró sin tocar. «Ay, suegra, disculpa». Su voz era miel envenenada. «Es que esta recámara es muy chiquita para ti, ¿no crees? Mira, te vamos a cambiar a la del fondo. La principal necesitamos Javier y yo porque Valentina duerme con nosotros y necesita espacio. ¿Tú entiendes, verdad?» No era una pregunta. Era una orden disfrazada de consideración. Asentí, como siempre. Como la tonta que era. La recámara del fondo era aún más pequeña. Sin closet. Con un colchón que se hundía en el medio y un ventilador de techo que hacía un ruido insoportable. Pero era la recámara que me tocaba. La que merecía la mujer que había pagado 85,000 pesos por ese lugar. Deshice mi maleta en silencio. Saqué mi ropa, mis medicinas para la presión, la foto enmarcada de Antonio que siempre llevo conmigo. La puse en la mesita de noche y me quedé mirándola. «¿Ves lo que me haces falta, viejo?», le susurré a la foto. «¿Ves cómo me tratan sin ti?». A las 7 de la noche, Montserrat gritó desde la cocina: «¡Suegra! ¿Nos ayuda a preparar la cena? Es que nosotros no conocemos la cocina todavía». Claro, ellos no conocían la cocina, pero yo sí debía conocerla de inmediato. Bajé y me encontré con una cocina vacía. Ni siquiera habían desempacado la despensa que yo había llevado. 3 bolsas llenas de provisiones que compré con mi dinero y cargué en el autobús durante 3 horas hasta Puerto Escondido. Preparé chilaquiles verdes, frijoles refritos, arroz rojo, el menú que a Javier le encantaba de niño. Tardé casi 2 horas. Mis pies me dolían, mi espalda me gritaba, pero seguí. Cuando puse todo en la mesa de la terraza, Montserrat tomó una foto. Una sola foto de la comida, perfectamente acomodada en los platos bonitos que había encontrado en la alacena. Subió la foto a Instagram. La vi de reojo mientras me sentaba. El pie de foto decía: «Primera noche en el paraíso». Mi esposo sabe cómo consentirme. Shablesed, Año Nuevo, vida de lujo. Mi esposo. Como si Javier hubiera planeado todo. Como si Javier hubiera pagado un solo peso. Nadie dijo: «Gracias por cocinar, Rosalba». Nadie dijo: «Qué rico está todo, mamá». Lo que sí dijeron, entre bocados y risas, fue esto: «Amor, qué bueno que pudiste pagar esto con tu bono de fin de año», dijo Montserrat acariciándole la mano a Javier. «Con tu sueldo de gerente podemos darnos estos lujos. No como otra gente que apenas sobrevive». Yo dejé caer el tenedor. El sonido metálico contra el plato hizo que Valentina me mirara, pero los adultos siguieron en lo suyo. «Sí, este año nos fue bien»,
respondió Javier, inflando el pecho. El próximo año quiero que vayamos a Tulum. Un resort todo incluido. Ay, sí, amor. Te lo mereces. Trabajas tan duro. Quise gritar. Quise pararte de esa mesa, tirar los platos al piso y gritarles que eran unos mentirosos, que todo eso lo había pagado yo, que el bono de Javier se lo había gastado en un celular nuevo que vi que traía, que el único que trabajó duro fui yo durante 30 años de turnos dobles en el hospital para que él pudiera estudiar y tener ese trabajo de gerente del que tanto presumía. Pero no dije nada. Tragué saliva, tragué rabia, tragué mi dignidad. Después de la cena, recogí los platos sola. Lavé todo mientras ellos se iban a la terraza a tomar vino. Vino que también yo había comprado. Podía escuchar sus carcajadas mezclarse con el sonido del mar. Cuando terminé, ya eran las 11 de la noche. Mis manos olían a jabón y a chile. Mi espalda era un nudo de dolor. Salí a la terraza pensando que tal vez me invitarían a sentarme con ellos, a brindar, a disfrutar aunque sea un momento de esas vacaciones que yo pagué. Montserrat me vio acercarme y le dijo algo a Javier en voz baja. Él asintió. Ma, ¿no estás cansada? Deberías irte a descansar. Mañana va a ser un día largo. Era una despedida, una orden amable de desaparecer. Sí, mijo, que descansen. Mi voz sonó rota hasta para mí. Caminé de regreso a mi cuarto diminuto. Cerré la puerta, me senté en esa cama hundida y me quedé mirando al techo, escuchando sus risas filtrarse por las paredes delgadas. Y ahí, en esa habitación que olía a humedad y a olvido, en esa casa paradisíaca que era mi infierno personal, lloré. Lloré como no lloraba desde el funeral de Antonio. Lloré por cada sacrificio ignorado, por cada peso gastado, por cada gota de amor derramada en tierra seca. Pero entre las lágrimas, algo comenzó a cambiar. Una chispa pequeña, diminuta, empezó a brillar en algún lugar oscuro de mi pecho. Era furia, era dolor, era dignidad despertando después de años dormida. Y me dije a mí misma, en esa habitación olvidada de la casa que yo pagué, nunca más. Pero aún no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar para cumplir esa promesa. Lo descubriría muy pronto, porque lo peor todavía estaba por venir. Esa noche no pude dormir. El ventilador hacía un ruido metálico constante, como si se fuera a desprender en cualquier momento. Pero no era el ventilador lo que me mantenía despierta. Eran los recuerdos. Recuerdos que llegaban como olas, uno tras otro, golpeándome, ahogándome. Me levanté de la cama pasadas las 2 de la madrugada y me senté junto a la ventana. Afuera, el estacionamiento vacío brillaba bajo una luz amarillenta. Nada de mar, nada de estrellas, solo cemento y silencio. Saqué mi celular y abrí la galería de fotos. Ahí estaban, todos esos años guardados en imágenes que ya casi nadie veía. Javier a los 5 años, con su uniforme de preescolar demasiado grande, abrazándome con esos bracitos regordetes. Yo estaba flaca como un palo en esa foto. Acababa de salir del turno de noche. Mis ojos tenían ojeras profundas, pero sonreía, porque él me sonreía. Roberto a los 7, con su primer par de lentes, llorando porque los niños se burlaban de él. Yo lo abracé esa tarde y le dije, «Los genios usan lentes, mi amor. Tú vas a ser grande». Y vaya que lo fue. Ahora vive en Barcelona, gana en euros y sigue llamándome cada semana para preguntarme cómo estoy. ¿Por qué el que se fue es el que se quedó conmigo? ¿Por qué el que está cerca es el que más lejos siento? Seguí bajando por las fotos. La graduación de Javier de la universidad. Yo con un vestido azul que me quedaba enorme porque había bajado 10 kilos de tanto trabajar. Antonio con su traje café, el único que tenía. Los dos tan orgullosos, tan felices. Ese día, después de la ceremonia, Javier nos abrazó a los dos y dijo, «Gracias, papás. Todo lo que soy es por ustedes. Nunca lo voy a olvidar». Mentiras.
Lo olvidó antes de que pasara un año. Cerré los ojos y dejé que los números me invadieran, porque los números no mienten. Los números son la verdad más cruda que existe. 30 años trabajé como enfermera en el Hospital General. 30 años de turnos dobles, de navidades trabajando, de cumpleaños perdidos. Mi salario nunca fue alto, 18,000 pesos al mes en mis mejores años, pero lo estiraba como chicle. Para la educación de mis 2 hijos ahorré en total 450,000 pesos. Cada peso contado, cada sacrificio planeado. Javier se llevó la mayor parte, 270,000. Universidad privada porque la pública no tenía el nivel que él merecía. Roberto estudió en pública, pero igual le pagué libros, transporte, una laptop que costó 22,000 pesos cuando eso era mi sueldo de un mes completo. Las joyas de mi madre, las únicas que tenía valor sentimental y económico, las vendí para pagar el último año de Javier. Un anillo de oro con esmeraldas que mi abuela le había dado a mi mamá. Unos aretes de perlas. Una pulsera antigua. Me dieron 220,000 pesos. Se los di todos a mi hijo. Él nunca preguntó de dónde salió ese dinero. Nunca dijo que me lo devolvería. Cuando Antonio murió, me quedé con una pensión de viudo miserable, 8,500 pesos al mes, y una casa pagada que construimos con nuestras propias manos, ladrillo por ladrillo, durante 20 años. Esa casa vale, según el último avalúo que hice, 1,800,000 pesos. Montserrat ya la había tasado con la mirada. Yo lo sabía. Pensé en todos los regalos que les había dado a lo largo de los años. Los cumpleaños de Valentina, nunca menos de 5,000 pesos. La boda de Javier, les di 100,000 pesos de regalo, todo lo que tenía ahorrado en ese momento. Cuando se mudaron a su departamento nuevo, les compré la sala, 32,000 pesos. ¿Y qué recibí de vuelta? Una llamada cada 2 meses, una visita obligada en mi cumpleaños y humillaciones disfrazadas de preocupación. Me paré de la ventana y caminé hacia el espejo roto que colgaba de la pared. Me vi. Realmente me vi por primera vez en mucho tiempo. 67 años, cabello gris que ya ni me molestaba en teñir, arrugas profundas alrededor de los ojos, manos venosas, nudosas, manos que habían trabajado hasta sangrar. Un cuerpo cansado que cargaba no solo sus años, sino el peso de todos los demás. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo estaba yo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me cuidó a mí? Volví a la cama y me quedé mirando la foto de Antonio en la mesita. Hice todo bien, ¿verdad, viejo?, le susurré. Les di todo, sacrifiqué todo. Entonces, ¿por qué me tratan como si fuera basura? Antonio no respondió. Los muertos nunca lo hacen, pero yo sabía lo que me diría si pudiera. Ya basta, Rosalba, ya basta de dejarte pisotear. Agarré mi celular de nuevo. Tenía un mensaje de Roberto, enviado hacía 3 horas. Con la diferencia de horario, allá en Barcelona era de mañana. Mamá, ¿cómo va todo en la playa? Espero que Javier y Monse te estén tratando bien. Te mandé 2,000 pesos para que te compres algo bonito. Te quiero mucho. 2,000 pesos. No era mucho para él, que ganaba bien, pero era todo. Era amor convertido en acción. Era respeto convertido en gesto. Le respondí. Gracias, mi amor. Todo bien. Te quiero. Mentí, pero no quería preocuparlo. Guardé el celular y me acosté de nuevo. Cerré los ojos. Y en la oscuridad de ese cuarto miserable, hice cuentas. No de dinero, de dignidad. ¿Cuántas veces más iba a permitir que me trataran así? ¿Cuántos pesos más iba a gastar comprando amor que nunca llegaba? ¿Cuántas lágrimas más iba a derramar en cuartos oscuros mientras ellos reían afuera? La respuesta llegó clara, firme, inevitable. Ninguna más. Pero no sabía cómo. No sabía qué hacer. Todavía no. El universo, con su extraña forma de funcionar, estaba a punto de darme la respuesta, de la peor manera posible.
porque a la mañana siguiente encontraría algo que no debía ver, algo que me enseñaría exactamente quiénes eran las personas con las que compartía esa casa. Y ese descubrimiento sería el cerillo que prendería el fuego de mi venganza. El segundo día amaneció con un sol implacable, de esos que te queman la piel si te descuidas un segundo. Me levanté temprano, como siempre. Los años de turnos de enfermera me dejaron ese reloj interno que no se apaga nunca. Eran las 6:30 de la mañana y la casa estaba en silencio. Me puse una bata y salí de mi cuarto. La sala principal estaba bañada por la luz dorada que entraba por los ventanales. Afuera, el mar brillaba como un espejo roto. Era hermoso. Dolía que fuera tan hermoso. Fui a la cocina a prepararme un café. Necesitaba cafeína. Necesitaba algo que me ayudara a sobrevivir otro día en mi propio infierno personal. Mientras el agua hervía, escuché un ruido en la sala, un vibrar constante, un celular. Me asomé. Ahí, tirado en el sofá, estaba el iPhone de Javier. La pantalla iluminada, vibrando, vibrando, vibrando. No soy de esas personas que revisan celulares ajenos. Nunca lo he sido. Siempre respeté la privacidad de mis hijos. Pero algo en mí, tal vez la rabia acumulada, tal vez el instinto, me hizo caminar hacia ese sofá. Tomé el teléfono. La pantalla mostraba un grupo de WhatsApp. Familia Chávez se llamaba. Y había mensajes nuevos, muchos. Mi dedo se movió solo. Abrí la conversación. Y ahí, en letras blancas sobre fondo verde, vi mi muerte en vida. Los mensajes eran de 3 semanas atrás, antes de que viniéramos a Puerto Escondido. Montserrat, tu mamá está empeñada en venir a todo. Ya me tiene harta. No puedo ni respirar que ahí está. Javier, ya sé, amor, pero ¿qué le hago? Es mi mamá. Montserrat, pues ponle límites. Además, siempre esperando que le paguemos todo. Ya me cansé. Mi estómago se apretó, mis manos empezaron a temblar. Javier, no le pagamos nada, ella tiene su pensión. Montserrat, exacto, y tiene su casita pagada. ¿Por qué nosotros tenemos que estar cargando con ella? Seguí bajando. Había más, mucho más. Montserrat, hablé con mi hermana Lucía. Dice que hay una estrategia, que convenzamos a tu mamá de vender su casa. Javier, ¿vender la casa? No sé si acepte. Montserrat, pues la convences. Le dices que es muy grande para ella sola. Que puede venir a vivir con nosotros. Le damos el cuarto de servicio, que de todos modos no usamos. Javier, ¿y el dinero de la venta? Montserrat, lo invertimos en un negocio familiar. O sea, en el enganche de la casa nueva que queremos. Ya vi una en Cumbres, 3 millones. Con lo de tu mamá cubrimos el enganche completo. Javier, ¿y si pregunta por el dinero? Montserrat, le decimos que el negocio quebró. ¿Ella qué va a saber? Es una viejita. El celular casi se me cae de las manos. Tuve que sentarme en el sofá antes de desmayarme. No podía ser real. No podía ser que mi propio hijo estuviera planeando robarme, despojarme de lo único que me quedaba, de la casa que Antonio y yo construimos con nuestras propias manos. Pero había más. Seguí leyendo con los ojos llenos de lágrimas. Lucía, hermana de Montserrat. Suena a buen plan. Aprovechen que tiene su pensión y no necesita mucho. Hay que sacarle provecho. Sacarle provecho. Como si yo fuera una vaca lechera. Como si fuera un objeto. Montserrat. Además, cuando se muera, todo pasa a Javier de todos modos. Pero ¿para qué esperar años, no? Cuando me muera. Hablaban de mi muerte como quien habla del clima. Seguí bajando por la conversación, con el corazón latiéndome en los oídos. Y entonces encontré algo que me destrozó por completo. Era una conversación más reciente, de hace 2 meses. Montserrat. Javier, ¿le pediste el dinero a Roberto? Javier. Sí. Le dije que mamá necesitaba una operación urgente. Me prestó 120,000 pesos. Montserrat. Ja, 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 perfecto. ¿Y tu mamá sabe?
Javier. No, y no tiene por qué saber. 120,000 pesos. Javier le había pedido prestado dinero a Roberto, mintiendo, diciendo que yo estaba enferma, que necesitaba una operación. Yo nunca tuve ninguna operación. Yo no sabía nada de ese dinero. ¿En qué se lo gastó? ¿En el celular nuevo? ¿En las salidas con Montserrat? ¿En mantener la mentira de que él era un gran proveedor cuando la realidad era que era un mentiroso y un ladrón? El celular vibró en mis manos. Un mensaje nuevo entraba al grupo. Montserrat. Ya estamos en la casa de la playa. Estuvo buena la idea de hacerle creer a tu mamá que era su idea del viaje. Así ella pagó todo y no nos gastamos ni un peso, ja, ja, ja. Javier. Es lo bueno de tener mamá pensionada, ja, ja, ja. Esos ja, ja, ja me perforaron el alma. Se estaban riendo. De mí, de mi estupidez, de mi amor incondicional. Cerré el chat. Dejé el celular exactamente donde lo había encontrado. Caminé como zombi de regreso a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Y ahí, sentada al borde de esa cama horrible, con el sonido del mar burlándose de mi dolor, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era solo tristeza, no era solo decepción. Era furia, pura, ardiente, justificada. Durante 67 años había sido buena. Había dado, había sacrificado, había amado sin condiciones. Y eso me había convertido en el chiste privado de mi propia familia. Tomé mi celular. Mis dedos temblaban tanto que tuve que intentarlo 3 veces antes de poder marcar. Llamé a Roberto. En Barcelona eran las 3 de la tarde. «Mamá, ¿estás bien? ¿Pasó algo?» Su voz preocupada casi me hace llorar. Pero no, ya no más lágrimas. «Hijo, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesto conmigo». «Claro, mamá, lo que sea. ¿Le prestaste dinero a tu hermano hace 2 meses?» Hubo un silencio, largo, pesado. «Mamá, sí. Me dijo que necesitabas una operación urgente, de la vesícula, que no tenías suficiente dinero. Le mandé 120,000 pesos. ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Te operaron?» Cerré los ojos, respiré profundo. «Nunca estuve enferma, Roberto. Nunca hubo operación. Tu hermano te mintió». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. «Ese hijo de...» Roberto no terminó la frase. «Mamá, ese dinero era para ti. Yo jamás...» «¿Cómo pudo?» «Hay cosas peores, hijo. Muchas peores. Pero no puedo hablar ahora. Solo necesito que confíes en mí. ¿Tienes manera de mandarme 50,000 pesos ahorita? Te mando 100,000. Ahorita mismo. Mamá, ¿qué está pasando? Voy a hacer algo que debí hacer hace mucho tiempo. Voy a recuperar mi dignidad. Te llamo después. Te amo, hijo». «Yo también te amo, mamá. Y lo que necesites, cuenta conmigo». Colgué. Y me quedé ahí sentada, con el celular en las manos, sintiendo cómo algo nuevo nacía dentro de mí. Ya no era la vieja tonta que aguantaba todo. Ya no era la madre sumisa que vivía para ser pisoteada. Era una mujer que acababa de despertar. Y cuando una mujer como yo despierta, después de años dormida, el mundo tiembla. Miré la foto de Antonio en la mesita de noche. «Perdóname, viejo. Pero voy a hacer cosas que tú nunca aprobarías. Y lo voy a hacer por mí, porque ya es hora». Afuera, escuché las risas de Javier y Montserrat despertándose, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse, porque yo ya tenía un plan, y no habría marcha atrás. Me quedé sentada en esa cama durante no sé cuánto tiempo. Podían haber sido minutos, podían haber sido horas. El tiempo dejó de existir. Solo existía el dolor. Un dolor diferente a cualquier otro que hubiera sentido. Cuando Antonio murió, el dolor fue limpio, puro. Era la tristeza de perder al amor de mi vida, pero era un dolor con dignidad. Él me amó hasta su último suspiro, me cuidó, me respetó. Esto era diferente.
Esto era sucio. Esto era traición con premeditación. Esto era descubrir que el hijo al que le di la vida estaba planeando robarme hasta el último peso y después reírse de mí con su esposa. Mi pecho empezó a apretarse. Conocía esa sensación. Era un ataque de pánico. Los había tenido después de la muerte de Antonio, hasta que aprendí a controlarlos. Pero este era diferente. Este era peor. Me paré tambaleándome y fui al baño. Abrí la llave del agua fría y metí las manos. El agua estaba helada. Me mojé la cara, el cuello. Traté de respirar. 1, 2, 3. Pero el aire no llegaba. El espejo del baño me devolvió una imagen que no reconocí. Una vieja de ojos rojos, de arrugas que parecían surcos de llanto acumulado, de labios temblorosos. Una mujer rota. ¿Esto es lo que soy?, me pregunté a esa extraña del espejo. ¿Una tonta que dejó que la usaran? ¿Una vieja estúpida que confundió el amor con la esclavitud? Las lágrimas empezaron a caer, fuertes, incontrolables. Me dejé caer al piso del baño, con la espalda contra la pared fría, y ahí, en ese piso de azulejos baratos, me permití romperme completamente. Lloré por cada sacrificio ignorado, por las noches que no dormí trabajando doble turno, por las comidas que me salté para que mis hijos comieran mejor, por las joyas de mi madre que vendí sin pensarlo, por los 120,000 pesos robados con mentiras, por la casa que querían quitarme, por cada jajaja en ese chat maldito. Pero sobre todo, lloré porque mi hijo, mi primer hijo, el niño que salió de mi vientre, que se agarró de mi pecho para vivir, que me llamaba mami con esa voz chiquita. Ese niño había muerto y en su lugar había un extraño. Un extraño que me veía como un cajero automático con patas. Escuché pasos en el pasillo, risas, la voz de Valentina. Abuelita, ¿dónde estás? Me paralicé. No podía dejar que me viera así. No podía asustarla. Estoy en el baño, mi amor. Salgo en un ratito. ¿Estás bien? Esa pregunta, tan simple, tan pura, tan llena de amor genuino. Sí, princesa, estoy bien. Otra mentira. Pero esta era necesaria. Es que te extraño, abuelita. Mamá y papá están viendo la tele y no me hacen caso. ¿Quieres que juguemos cuando salgas? Valentina, mi nieta, la única persona en esa casa que me buscaba porque quería estar conmigo. No porque necesitara algo. No porque le fuera a dar dinero, simplemente porque me quería. Claro que sí, mi amor. Dame 5 minutos y salgo. Sí, te espero en mi cuarto. Escuché sus pasitos alejarse, y ese pequeño momento de amor inocente, me dio una razón para no rendirme, para no hacer la maleta y salir huyendo de esa casa como una cobarde. Valentina merecía algo mejor. Merecía ver que su abuela no era un tapete, que las mujeres de esta familia teníamos columna vertebral. Me paré del piso. Me lavé la cara con agua fría otra vez. Me vi en el espejo. Esta vez no vi una vieja rota. Vi una guerrera cansada que estaba a punto de pelear la batalla más importante de su vida. Salí del baño y busqué en mi maleta. Al fondo, envuelto en una bufanda, estaba mi rosario, el que mi madre me regaló cuando cumplí 15 años. 52 años conmigo. Lo tomé entre mis manos y cerré los ojos. No soy muy religiosa. Dejé de ir a misa después de que Antonio murió. Le reclamé a Dios muchas veces por llevárselo, pero en ese momento necesitaba algo más grande que yo. Virgencita de Guadalupe, susurré. No te pido que me vengues, no te pido que los castigues. Solo dame fuerza, dame claridad. Y ayúdame a no perderme a mí misma en esto. Abrí los ojos. El celular vibró. Era la notificación del banco. Roberto me había transferido 100,000 pesos, 100,000 pesos que llegaban como un salvavidas. Le mandé un mensaje rápido. Recibido. Gracias, hijo. Te cuento todo cuando termine esto. Guardé el celular y salí del cuarto. Valentina me esperaba en la sala, con una muñeca en cada mano. Abuelita, mira, esta es la princesa
Y esta es la reina. Tú puedes ser la reina. Irónico. Hacía 2 días me habían dicho que no venía de reina, y ahora mi nieta me daba ese papel en su juego. Me senté en el piso con ella, tomé la muñeca que me ofrecía, y durante 1 hora jugué. Me olvidé del dolor, me olvidé de la traición. Solo existíamos Valentina y yo, en un mundo donde las reinas podían ser buenas y los finales felices eran posibles. Montserrat salió de su cuarto en algún momento, con su pijama de seda y su cara lavada. Me vio en el piso jugando con Valentina y frunció el ceño. Valentina, deja descansar a tu abuela. Ya está grande para estar en el piso. Pero estamos jugando, mami. Pues juega sola. Tu abuela tiene que preparar el desayuno. Ahí estaba, la orden disfrazada de consideración. Me paré, mis rodillas crujieron. Valentina me miró con esos ojos tristes. Luego seguimos jugando, mi amor, lo prometo. Fui a la cocina. Montserrat me siguió, taza de café en mano. Se sentó en el desayunador como una reina observando a su sirvienta. Suegra, ¿puede hacer huevos a la mexicana? A Javier le encantan. Y de paso unos molletes. Ah, y jugo de naranja. Trajo naranjas, ¿verdad? Sí, yo había traído todo. Las naranjas, los huevos, el pan. Todo en mi maleta y en mis bolsas. Todo pagado con mi dinero. Claro, dije con una voz que no parecía mía. Mientras cocinaba, Montserrat revisaba su celular. Cada tanto se reía. Me preguntaba si estaría en ese grupo. El grupo donde me llamaban estorbo, donde planeaban despedazarme. Puse los platos en la mesa, llamé a todos. Se sentaron sin darme las gracias, comieron, rieron. Hablaron de ir a la playa en la tarde. Nadie me preguntó si yo quería ir. Nadie me incluyó en los planes. Yo comí en silencio. Cada bocado me sabía a ceniza, pero lo tragué, todo. Después del desayuno, se fueron a la playa. Los 3. Valentina se despidió con un beso. Javier y Montserrat simplemente se fueron. Me quedé sola en esa casa gigante, sola con mi dolor y con una decisión que tomar. ¿Confrontarlos? ¿Fingir que no sabía nada? ¿Irme sin decir nada y cortar lazos para siempre? Me senté en la terraza, mirando el mar que brillaba indiferente a mi sufrimiento. Y ahí, con el sonido de las olas y el sol quemándome la piel, empecé a planear. No iba a gritar, no iba a llorar más, no iba a rogar por amor. Iba a enseñarles una lección que nunca olvidarían, una lección sobre respeto, sobre consecuencias, sobre lo que pasa cuando confundes la bondad con la debilidad. Tomé mi celular y empecé a hacer llamadas. Primera parada, mi abogado, don Ernesto, el mismo que me ayudó con el testamento después de que murió Antonio. Don Ernesto, necesito cambiar mi testamento. Urgente. ¿Puede ser por teléfono? Y así empezó mi transformación. De víctima a estratega. De madre sufrida a mujer con un plan. Porque si algo aprendí en 67 años de vida es esto. El silencio no es debilidad. A veces, el silencio es la calma antes de la tormenta. Y yo era la tormenta que estaba a punto de destruir todo. La llamada con don Ernesto duró 40 minutos. 40 minutos en los que mi voz sonó firme, clara, decidida. Una voz que no reconocía como mía. Doña Rosalba, ¿está completamente segura de esto?, me preguntó él, con ese tono paternal que siempre usaba conmigo. Es una decisión muy fuerte. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, don Ernesto. Está bien. Le mando los documentos por correo electrónico. Los firma digitalmente y quedan registrados de inmediato. Pero le recomiendo que también venga a mi oficina cuando regrese para hacer la versión física. Cuente con eso. Gracias, don Ernesto. Colgué. Mis manos ya no temblaban. Mi respiración era tranquila. Era extraño. Después de todo el dolor de la mañana, ahora sentía una calma casi antinatural. No era paz, era determinación. Abrí mi correo. Ahí estaban los documentos. Leí cada línea, cada palabra que cambiaba mi futuro y el de mis hijos.
Testamento y última voluntad de Rosalba Mendoza, viuda de Chávez. Firmé. Con mi nombre completo, con mi huella digital, y lo envié de vuelta. Listo. Javier acababa de dejar de ser mi heredero universal. Todo pasaba ahora a Roberto. La casa, mi pensión acumulada, mis ahorros, mis seguros. Todo. Pero eso no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba protección. Llamé al banco. Cancelé las tarjetas adicionales que Javier y Montserrat tenían de mi cuenta. Las que yo les había dado por si hay una emergencia, mamá. Emergencias como sus cenas caras y sus escapadas de fin de semana, descubrí después de revisar los estados de cuenta. Llamé a mi banco de nuevo, otro departamento. Abrí una cuenta de fideicomiso para Valentina. Los 300,000 pesos que tenía guardados para emergencias familiares ahora estaban ahí, intocables, para su educación universitaria, para su futuro. Javier y Montserrat no podrían tocar ni un centavo aunque me arrastraran a los tribunales. Cada acción era un clavo en el ataúd de su plan. Cada firma era un paso hacia mi libertad. Tomé fotos. De todo. Del recibo del alquiler de la casa, donde aparecía mi nombre y el cargo a mi tarjeta por 85,000 pesos. De las transferencias de mi cuenta. De los estados de cuenta donde se veían los gastos de Javier con las tarjetas adicionales que yo pagaba. Restaurantes, ropa, gasolina. Busqué en mis archivos de correo. Encontré un email de hace un año. Javier pidiéndome prestados 15,000 pesos para arreglar el coche. Nunca me los devolvió. Screenshot, guardado. Otro email de hace 6 meses. Montserrat, muy dulce. Suegrita linda, ¿nos puede ayudar con 5,000 pesitos? Es que Valentina necesita uniformes nuevos. Le deposité 8,000. Screenshot, guardado. Estaba construyendo mi caso, mi arsenal, mi justicia. El celular sonó. Roberto, mamá, ya te mandé el dinero. ¿Me vas a contar qué está pasando? Me levanté de la mesa y salí a la parte trasera de la casa, donde nadie pudiera escucharme aunque regresaran de improviso. Tu hermano me quiere robar la casa. Silencio. ¿Qué? Le conté todo, los mensajes que encontré, el plan con Montserrat, los 120,000 pesos que le sacó con mentiras, todo. Roberto no gritó, pero pude escuchar su respiración acelerada. Estaba furioso, más furioso de lo que yo lo había escuchado jamás. Ese desgraciado. Ese maldito desgraciado. Roberto, tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Cómo quieres que esté tranquilo? Te está robando, mamá. Y yo como idiota le di 120,000 pesos. Por eso te llamé. Necesito que me hagas un favor. Lo que sea. Llámalo. Dile que necesitas hablar con él urgente. Pregúntale por el dinero que le prestaste. Dile que tú también estás en aprietos económicos y que necesitas que te devuelva aunque sea la mitad. Graba la llamada. ¿Para qué? Porque cuando le preguntes por el dinero que supuestamente era para mi operación, él va a tener que admitir que mintió o va a inventar otra mentira, y yo necesito tener eso grabado. Roberto se quedó callado unos segundos. Mamá, ¿qué estás planeando? Recuperar mi dignidad, hijo, y enseñarle a tu hermano que soy su madre, no su víctima. Me gusta esa mamá. Hace mucho que no la escuchaba. A mí también me gusta. Llámalo hoy. Luego me mandas el audio. Cuenta con eso. Y mamá, estoy orgulloso de ti. Esas palabras me quebraron un poco. Pero no lloré. Ya no había más lágrimas. Solo había fuego. Colgué y entré a la casa. Tenía trabajo que hacer. Fui al cuarto de Javier y Montserrat. Sí, entré sin permiso. Ya no me importaban esas cortesías. Abrí el closet. La ropa de marca de Montserrat colgaba perfectamente acomodada. Los trajes caros de Javier. Los zapatos que costaban más que mi pensión de un mes. En el buró de Javier encontré papeles, facturas. Revisé. Un iPhone 15 Pro Max, 42,000 pesos. Comprado hace 2 meses, justo cuando le sacó el dinero a Roberto. Screenshot de la factura con mi celular. Un recibo de un restaurante. 15,000 pesos en una cena.
El mismo día que me dijo que no podía prestarme 3,000 para arreglar la fuga de agua de mi casa, tomé fotos de todo. Era una ladrona en el cuarto de mi hijo, pero él era un ladrón de mi vida entera. Estábamos a mano. Escuché voces afuera. Habían regresado. Salí del cuarto rápido. Cerré la puerta con cuidado. Fui a la cocina y me puse a lavar trastes que ya estaban limpios. Entraron llenos de arena y risas. Valentina corrió a abrazarme. «Abuelita, el mar estaba súper bonito. ¿Por qué no fuiste?» «No me dijeron, mi amor». Valentina volteó a ver a sus papás. Montserrat se encogió de hombros. «Pensamos que querías descansar, suegra». Mentira, pero ya no importaba. «Mamá, ¿hay algo de comer? Nos dio hambre», dijo Javier mientras se tiraba en el sofá, dejando arena por todos lados. «Hay fruta y sobró pollo de ayer. ¿No vas a hacer algo caliente? Hace frío». Hace 32 grados afuera, pero claro, su majestad tenía frío. «Les hago quesadillas». Me fui a la cocina. Mientras calentaba las tortillas, saqué mi celular. Roberto me había mandado un mensaje. Ya lo llamé. Aquí está el audio. Te va a hervir la sangre. Descargué el archivo. Me puse los audífonos y escuché. Roberto. Hermano, qué pena molestarte. Es que tuve un problema con el banco aquí en España y necesito recuperar el dinero que te presté. ¿Crees poder devolverme aunque sea la mitad? Javier. ¿Qué dinero? Roberto. Los 120,000 pesos para la operación de mamá. Javier. Ah, sí, ese. Mira, hermano, es que salió más cara la operación. Se fue todo. Roberto. ¿Todo? Pero tú dijiste que era para la vesícula. Esas operaciones cuestan como 60,000. Javier. Es que hubo complicaciones. Tuvieron que internarla más días. Roberto. ¿Mamá estuvo internada y nadie me avisó? ¿Cuántos días? Javier. Como 5. Roberto. ¿En qué hospital? Silencio largo en el audio. Javier. Mira, Roberto, ahorita no puedo hablar. Estamos en la playa y... Roberto. ¿Qué hospital, Javier? Javier. El regional. Bueno, te marco después. Y colgó. Puse pausa. Mis manos apretaban el celular con tanta fuerza que temí quebrarlo. Mentiras sobre mentiras. Y lo peor era que las decía con tanta facilidad, como si fuera lo más natural del mundo engañar a su hermano, robarle, usar a su madre enferma como excusa. Regresé a la sala con las quesadillas, las puse en la mesa, todos se abalanzaron como hienas, nadie dijo gracias. Me senté con ellos, los observé comer, reír, planear el día de mañana, y yo ahí, invisible, presente pero ausente, la sombra que servía y limpiaba y pagaba, pero ellos no sabían lo que yo sabía. No sabían que cada segundo que pasaba, el nudo de su soga se apretaba más. Montserrat se levantó por más agua. Al pasar junto a mí, me puso la mano en el hombro. Suegrita, gracias por cocinar. No sé qué haríamos sin usted. Sonrió. Esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Le devolví la sonrisa, igual de falsa. De nada, mija, para eso estoy. Pero en mi mente agregué, para eso estaba, porque se acabó. Esa noche, después de que todos se durmieron, me quedé en la terraza mirando las estrellas. El plan estaba listo. Las piezas en su lugar. Solo faltaba el momento perfecto para ejecutarlo. Y ese momento llegaría pronto, muy pronto, porque mañana era el tercer día, y los planes más peligrosos siempre se revelan cuando menos te lo esperas. El tercer día amaneció nublado. Nubes grises que amenazaban lluvia pero nunca la dejaban caer. Como si el cielo también estuviera guardando su tormenta para el momento justo. Yo había dormido 3 horas, tal vez 4, pero no por angustia, por anticipación, por ese cosquilleo en el estómago que tienes cuando sabes que algo grande está por pasar. Me levanté, me vestí con cuidado. Un pantalón de lino beige, una blusa blanca sencilla, nada especial. Quería verme como siempre, la viejita inofensiva, la mamá sumisa. Preparé café, pan tostado, fruta picada. Puse todo en la mesa como si fuera un día normal, pero no era un día normal.
Hoy se acababa la farsa. Javier bajó primero. Traía el cabello revuelto, los ojos hinchados. Se había desvelado viendo su celular seguramente. «Buenos días, mijo». «Buenos días, ma», bostezó. Ni siquiera me miró. Montserrat bajó después. Perfecta como siempre. Maquillaje impecable, aunque apenas eran las 8 de la mañana. Ese tipo de mujer que se levanta lista para una sesión de fotos. «Buenos días, suegra». Sonrisa automática. «Buenos días». Valentina fue la última. Mi princesa con su pijama de unicornios. Se sentó junto a mí y me abrazó. Ese abrazo me dio fuerzas para lo que vendría. Desayunamos en silencio. Bueno, ellos desayunaron. Yo solo empujaba la fruta en mi plato de un lado a otro. Montserrat tomó su celular. Revisó algo. Le dio un codazo a Javier. Se miraron. Hubo algo en esa mirada. Complicidad, decisión. «Oye, ma», dijo Javier limpiándose la boca con la servilleta. «Monse y yo queremos hablar contigo de algo importante, después del desayuno, ¿sí?» Ahí estaba, el momento que yo sabía que llegaría, el momento en que me pedirían que vendiera mi casa. «Claro, mijo, cuando quieras». Valentina se fue a jugar con sus muñecas. Yo recogí los platos, lavé despacio. Cada plato, cada vaso, como si fuera un ritual sagrado. Preparándome. «Suegra, ya estamos en la terraza», gritó Montserrat. Respiré profundo. Me sequé las manos. Agarré mi celular y lo puse en el bolsillo. Grabación de voz activada. Salí a la terraza. Ellos estaban sentados en las sillas de mimbre. Yo quedé de frente al mar. La luz de la mañana les daba en la espalda, así que sus caras estaban en sombra. Perfecto. Parecían jueces o verdugos. «Siéntate, ma. Queremos hablar contigo». Me senté. Crucé las manos sobre mi regazo. La abuela perfecta esperando instrucciones. Javier se aclaró la garganta. Se veía incómodo. Bien. Que se sintiera incómodo. «Mamá, hemos estado pensando, Monse y yo, sobre tu futuro». «¿Mi futuro?» «Sí. Verás, tú ya estás grande. La casa donde vives es muy grande para ti sola. Tiene 2 pisos, jardín, mucho que mantener. Y tú con tus 67 años. 67 no es tan viejo, hijo». «No, claro que no». Montserrat se inclinó hacia adelante. Su voz era miel con veneno. «Lo que Javier quiere decir es que nos preocupamos por ti. ¿Qué pasa si te caes? Si te sientes mal y estás sola? Es peligroso». «Tengo teléfono y vecinos». «Sí, pero no es lo mismo que tener familia cerca». Javier se frotó las manos, nervioso. «Por eso pensamos en una solución, que vendas la casa». Ahí estaba, la puñalada envuelta en papel de regalo. ¿Vender mi casa? Escucha, mamá, no es tan loca la idea. Esa casa vale como 1.800.000 pesos, ¿no? Es mucho dinero. Dinero que podrías usar para vivir mejor. Vivo bien, pero podrías vivir mejor. Montserrat otra vez. Y piensa en Valentina. En su futuro, en su educación. Usaron a mi nieta. Qué predecible. ¿Y dónde viviría yo si vendo mi casa? Javier sonrió, como si acabara de darme la mejor noticia del mundo. Con nosotros. Tenemos un cuarto de servicio que no usamos. Lo podemos arreglar bien bonito para ti. Con tu tele, tu closet. Y así estás con tu nieta todos los días. Cuarto de servicio. Mi hijo me estaba ofreciendo el cuarto donde se guarda la escoba y el trapeador. ¿Y el dinero de la venta? Ah, pues ahí está lo bueno. Javier se animó. Como vendedor de autos usados. Podemos invertirlo. Monse y yo conocemos un negocio familiar, una franquicia, súper segura. Te da rendimientos del 8% anual. Imagínate, mamá, estarías ganando casi 15,000 pesos al mes, más de lo que ganas con tu pensión. Y nosotros administraríamos todo, agregó Montserrat, para que tú no te preocupes de nada, solo disfrutar tu vejez. Vejez. Ya ni siquiera disimulaban el desprecio. Es un negocio familiar. ¿De quién? Javier dudó, solo un segundo, pero yo lo noté. De un primo de Monse,
pero es muy confiable. Tiene 3 sucursales ya. Mentiras. Todo eran mentiras. El negocio no existía. Solo existía su codicia. Necesito pensarlo. ¿Pensarlo? Montserrat endureció la voz. ¿Qué hay que pensar, suegra? Le estamos ofreciendo seguridad, familia, un futuro mejor. Es que es una decisión muy grande. Mamá, por favor. Javier se paró, caminó hacia mí, me puso las manos en los hombros. Esas manos que yo sostuve cuando era bebé, que curé cuando se raspaba de niño, que ahora me apretaban como garras. Hazlo por ti, por nosotros, por Valentina. Levanté la vista, lo miré a los ojos y busqué. Busqué algo, un destello de amor, de culpa, de humanidad. Nada. Sus ojos estaban vacíos, fríos. Solo veía pesos, propiedades, inversiones. ¿Y si digo que no? Se tensó, solo un poco, pero se tensó. ¿Por qué dirías que no? Es lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿O para ustedes? El silencio cayó como una piedra. Montserrat se paró también. ¿Qué quiere decir con eso? Nada, hija. Solo que necesito tiempo para pensarlo. No hay mucho que pensar, mamá. Es una oferta generosa. Deberías estar agradecida. Agradecida. Esa palabra me hirvió la sangre. Agradecida. Sí, no todos tienen hijos que se preocupan así por ellos, que los quieren cuidar. Me paré. Los miré a ambos. Javier con su cara de vendedor fracasado. Montserrat con sus ojos de tiburón. Tienen razón, no todos tienen hijos así. Hice una pausa. Algunos tienen hijos mejores. Montserrat abrió la boca para responder, pero yo alcé la mano. Me voy a dar una vuelta. Necesito aire. Piensen en lo que van a querer de cenar. Y me fui, dejándolos ahí parados, confundidos, enojados. Caminé a mi cuarto, cerré la puerta, saqué el celular. La grabación había capturado todo, cada palabra, cada mentira. Le mandé el audio a Roberto y un mensaje. Ya cayeron en su propia trampa. Esta noche se acaba todo. Su respuesta llegó en segundos. Hazlo, mamá, ya es hora. Me senté en la cama. Miré por la ventana ese estacionamiento gris y sonreí, porque ellos pensaban que me tenían acorralada. Pensaban que era una vieja tonta desesperada por amor, pero estaban a punto de descubrir que las viejas tontas no existen. Solo existen las mujeres que decidieron despertar. Y yo acababa de abrir los ojos. Esa tarde salí a caminar por la playa, sola, con el ruido de las olas tratando de calmar el huracán que llevaba dentro. Regresé a las 6. La casa estaba en silencio. Javier y Montserrat estaban en su cuarto. Valentina veía caricaturas en la sala. Abuelita, ¿vas a hacer de cenar? Sí, mi amor, ahorita. Pero primero tenía que hacer algo más importante. Fui a mi cuarto, saqué mi laptop, la conecté a las bocinas Bluetooth que había visto en la sala. Esas bocinas carísimas que Javier había traído para ambientar las vacaciones. Descargué todos los audios, todas las capturas de pantalla, todo mi arsenal. Lo organicé en una carpeta. La llamé Verdad. A las 8 de la noche llamé a todos a cenar. Había preparado enchiladas, las favoritas de Javier. Mi último acto de madre antes de convertirme en juez. Comimos. Ellos hablaron de tonterías, del clima, de la playa, de los planes para mañana. Yo solo asentía, sonreía, esperaba. Cuando terminamos, antes de que alguien se levantara, dije: esperen, quiero hablar con ustedes de algo. Javier y Montserrat se miraron. Seguro pensaban que ya había tomado la decisión sobre la casa. Claro, ma, ¿ya lo pensaste? Sí, lo pensé muy bien. Pero antes quiero mostrarles algo. Saqué mi celular. Lo conecté a las bocinas. El sonido llenó toda la sala. Y entonces puse play. La voz de Montserrat salió clara, fuerte, burlona. Que tu mamá no traiga muchas maletas. Aquí no vino de reina. Risas. La voz de Javier respondiendo algo inaudible. Más risas. Valentina me miró confundida. Javier se puso pálido. Montserrat se paró de la silla.
¿Qué es esto? Shh, apenas empieza. Puse el siguiente audio, la conversación del grupo de WhatsApp. Yo había grabado la pantalla mientras leía los mensajes y ahora mi voz narraba mientras se veían las capturas. Tu mamá está empeñada en venir a todo, ya me tiene harta. Pues ponle límites. Además, siempre esperando que le paguemos todo. La cara de Javier era un poema. Trataba de hablar, pero no le salían las palabras. Seguí, no me detuve. Hay que convencerla de vender su casa. Le damos el cuarto de servicio, que de todos modos no usamos. Lo invertimos en un negocio familiar, o sea, en el enganche de la casa nueva que queremos. Le decimos que el negocio quebró. Ella, ¿qué va a saber? Es una viejita. Montserrat intentó arrebatarme el celular. Me paré, me alejé. Siéntate, Montserrat, o te juro que todo esto lo subo a internet, con nombres, con caras, con todo. Se quedó congelada. El veneno en sus ojos podía matar. Volteé hacia Javier. Ahora viene tu parte favorita, hijo. Puse el audio de su conversación con Roberto, su voz mintiendo sobre mi operación, inventando complicaciones, mintiendo sobre hospitales. Mamá, yo puedo explicar. ¡Cállate! El grito salió de lo más profundo de mi alma. Valentina se asustó, corrió a abrazarme. Yo la abracé con un brazo, sin soltar el celular. No quiero tus explicaciones, quiero que escuches. Por una vez en tu vida vas a escucharme. Proyecté en la pantalla de la televisión las capturas del grupo, una por una, cada mensaje, cada burla, cada plan. 120,000 pesos le sacaste a tu hermano con mentiras, diciéndole que yo estaba enferma, que necesitaba una operación. Tu hermano que vive a miles de kilómetros, que te creyó porque confía en ti, porque es tu hermano. Mamá, yo iba a devolverle. ¿Cuándo, Javier? ¿Cuándo ibas a devolvérselos? ¿Después de comprar tu iPhone de 42,000 pesos? ¿Después de gastarte 15,000 en una cena mientras yo te pedía 3,000 prestados para arreglar mi casa y me dijiste que no tenías? Mostré las facturas, todas, una por una en la pantalla gigante. 85,000 pesos pagué por esta casa, yo, con mi pensión de 8,500 pesos al mes. ¿Saben cuántos meses ahorré para esto? 10 meses. 10 meses comiendo menos, comprando menos, juntando peso por peso. Tú dijiste que querías pagar, murmuró Javier, porque ustedes me hicieron sentir que tenía que hacerlo, porque querían reunirse en familia, pero nunca iban a pagar, porque saben que la vieja tonta de mamá siempre dice que sí. Montserrat se levantó. Ya basta de este show ridículo. Vámonos, Javier. Siéntate. Mi voz era hielo. O le mando todo esto a tu familia, a tu mamá, a tu papá. A todas esas amigas tuyas de Instagram. ¿Cómo crees que se vean esas fotos de vida de lujo cuando todos sepan que las paga una pensionada de 67 años? Se sentó, odiándome con cada fibra de su ser. Me acerqué a Javier. Me planté frente a él, tan cerca que podía ver las lágrimas que trataba de contener. ¿En qué momento dejé de ser tu madre para convertirme en tu cajero automático? Mamá, tú no entiendes. ¿Qué no entiendo? ¿Qué no entiendo que planeaban robarme mi casa? ¿Que querían meterme en un cuarto de servicio como si fuera un trasto viejo? ¿Que el negocio familiar era mentira y solo querían mi dinero para su casa nueva? Silencio. Un silencio tan pesado que dolía. Vendí las joyas de mi madre para pagar tu universidad. ¿Lo sabías? El anillo de esmeraldas que tu abuela me dejó. Los aretes de perlas que eran de mi bisabuela. Los vendí, por ti, para que tuvieras tu título, para que fueras alguien en la vida. Me temblaba la voz, pero no me detuve. Trabajé 30 años en turnos dobles. 30 años viendo morir gente en el hospital mientras ustedes dormían calientitos en sus camas. 30 años sin vacaciones, sin descanso, sin vida propia. Todo por ustedes. Mamá, nosotros no te pedimos que hicieras eso. Esas palabras, esas malditas palabras me destrozaron más que cualquier otra cosa. Tienes razón, no me lo pidieron.
Lo hice porque los amaba, porque eso hacen las madres, se sacrifican. Pero ustedes confundieron mi amor con estupidez, mi sacrificio con debilidad. Saqué unos papeles de mi bolso, los aventé sobre la mesa. Cambié mi testamento. Todo va para Roberto, la casa, mi pensión acumulada, mis ahorros, mis seguros, todo. Tú quedaste fuera. Javier se puso blanco. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Firmado, notariado, legal. Esa casa es mía. Papá y tú la construyeron para nosotros. Tu papá la construyó para mí, y ahora es mía, y yo decido qué hacer con ella. Montserrat explotó. Esto es absurdo. No puede desheredar a su propio hijo. Puedo, y lo hice. ¿Y saben qué más hice? Cancelé las tarjetas adicionales que tenían de mi cuenta. Ya no van a poder gastar mi dinero en sus restaurantes caros y su ropa de marca. Mostré otro documento. Los 300,000 pesos que tenía ahorrados para emergencias familiares, los puse en un fideicomiso para Valentina, para su universidad, para su futuro. Ustedes no pueden tocar ni un centavo, aunque me lleven a juicio, aunque me arrastren a los tribunales. Ese dinero es de ella. Valentina seguía abrazada a mí, sin entender completamente, pero sintiendo la tensión. ¿Y sobrevivir con ustedes? Me reí, una risa seca, amarga. Prefiero vivir sola en mi casa hasta el día que me muera que pasar un día más respirando el mismo aire que ustedes. Eres una malagradecida, escupió Montserrat. Después de todo lo que Javier ha hecho por ti. ¿Todo lo que ha hecho por mí? ¿Cómo qué? ¿Robarle a su hermano? ¿Planear despojarme de mi casa? ¿Burlarse de mí con su esposa? Ilumíname, Montserrat. Dime qué ha hecho por mí además de usarme. No respondió, porque no tenía respuesta. Me arrodillé frente a Javier. Lo obligué a mirarme a los ojos. Te di la vida, la educación, el amor incondicional de una madre, y tú me pagaste con traición, con mentiras, con humillaciones. Una lágrima bajó por mi mejilla, solo una. Pero lo que más duele no es lo que me hiciste. Es darme cuenta de que el niño que yo crié, ese niño dulce que me abrazaba y me decía, «Mami, te amo», murió. Y en su lugar hay un extraño que solo me ve como dinero. Me paré. Los miré a ambos por última vez. Mañana me voy de esta casa. Me llevo a Valentina conmigo por el resto de las vacaciones. Ustedes se quedan. El contrato está a mi nombre. Ya está pagado. Disfruten su paraíso, pero disfrútenlo solos. No te puedes llevar a mi hija, gruñó Montserrat. Puedo, y lo haré. O les muestro a los servicios sociales los mensajes donde dicen que quieren deshacerse de la abuela estorbosa mientras usan su dinero. ¿Creen que eso se ve bien en una evaluación familiar? Era un farol, pero funcionó. Montserrat se calló. Me volteé hacia Valentina. Mi amor, ¿quieres venir conmigo unos días? Vamos a ir a un lugar bonito, solo tú y yo. ¿Con muñecas? Con todas las muñecas que quieras. Sí. Javier se paró. Tenía los ojos rojos. Mamá, por favor, podemos hablar, arreglar esto. Lo miré. Realmente lo miré, buscando algo que salvar, algo que rescatar. Pero no había nada. El hijo que amé se había perdido hace mucho tiempo. No hay nada que arreglar, Javier. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora yo tomo las mías. Caminé hacia mi cuarto. Valentina venía conmigo. Antes de cerrar la puerta, volteé una última vez. Ah, y una cosa más. Querían que no trajera maletas de reina. Tenían razón. Las reinas no suplican amor a quien no lo merece. Las reinas solo se van. Y yo me voy. Cerré la puerta. El sonido fue final, como un ataúd cerrándose. Afuera escuché gritos, discusiones, llanto, pero yo ya no estaba ahí. Mentalmente ya me había ido. Empaqué nuestras cosas, las mías y las de Valentina, y mientras doblaba ropa, mi nieta me preguntó, «Abuelita, ¿por qué lloras?» «No lloro, mi amor, solo se me metió una basura en el ojo». «¿Nos vamos a divertir?» La abracé. «Sí, princesa,
nos vamos a divertir mucho, porque por primera vez en años yo era libre, libre de la culpa, libre de la obligación, libre de ser la madre perfecta para hijos imperfectos, y esa libertad dolía, pero era una herida necesaria, una herida que iba a sanar. A la mañana siguiente me desperté a las 5, no había dormido mucho, pero no era cansancio lo que sentía, era claridad. Valentina dormía abrazada a su muñeca favorita. Le di un beso en la frente y salí del cuarto. La casa estaba en silencio, un silencio diferente al de los días anteriores. Este era un silencio tenso, cargado, como si las paredes mismas estuvieran esperando a ver qué pasaría. Fui a la cocina, preparé café, 2 tazas, una para mí y una que me iba a llevar al camino. Escuché pasos. Javier apareció en la puerta. Traía los ojos hinchados, no había dormido tampoco. «Mamá, Javier». Nos quedamos mirándonos, 2 extraños compartiendo una cocina. «¿De verdad te vas a ir?» «Sí». «¿No hay forma de que lo reconsideres?» Tomé un sorbo de café. Estaba amargo. Perfecto. ¿Reconsiderar qué, hijo? ¿Dejar que me sigas usando? ¿Fingir que no leí esos mensajes? ¿Pretender que no planeaban robarme? No íbamos a robarte, era una inversión. Una inversión donde yo ponía todo y ustedes se quedaban con todo. Sí, excelente inversión. Se frotó la cara. Se veía viejo de repente, cansado, derrotado. Nunca quise lastimarte, pero lo hiciste, una y otra vez, y lo peor es que ni siquiera te diste cuenta. Monse, ella es que ella viene de otra familia, donde el dinero es importante. No me eches la culpa a ella. Tú firmaste los mensajes, Javier. Tú le sacaste dinero a Roberto con mentiras. Tú planeaste quitarme mi casa. Esas fueron decisiones tuyas. Se sentó en una silla, puso la cabeza entre las manos. ¿Qué quieres que haga? Nada, ya no quiero nada de ti. Soy tu hijo. Lo eras. Ahora no sé qué eres. Esas palabras lo rompieron. Empezó a llorar. Un llanto feo, de adulto que no sabe llorar. Algo en mí quiso consolarlo. El instinto de madre. Ese instinto que durante 67 años me hizo poner a mis hijos antes que a mí. Pero no lo hice. No podía. Ya no. Mamá, dame una oportunidad. Puedo cambiar. ¿Cuántas oportunidades te he dado, Javier? ¿Cuántas veces te perdoné cuando dejabas de llamar? ¿Cuando olvidabas mi cumpleaños? ¿Cuando me pedías dinero prestado y nunca lo devolvías? Voy a devolvérselo a Roberto. Todo. Eso deberías haberlo hecho hace meses, sin que te cacharan, sin que te obligaran. Montserrat apareció en la puerta. Traía una bata de seda y una cara de pocos amigos. Ya basta de este drama. Javier, déjala que se vaya. No la necesitamos. Volteé a verla. Esa mujer que llegó a mi familia hace 5 años y la destruyó como termita. Tienes razón, Montserrat. Ustedes no me necesitan. Necesitan mi dinero, que no es lo mismo. Su dinero no es tanto. Con lo que Javier gana 28,000 pesos al mes. Lo sé porque me mostró su recibo de nómina cuando le pedí prestados esos 3,000 pesos que me negó. 28,000 pesos con los que tienen que pagar renta de 18,000, el coche, la colegiatura de Valentina, los gastos de la casa. Las cuentas no cuadran, ¿verdad? Montserrat apretó la mandíbula. Por eso es que buscan mi casa, porque necesitan el dinero, porque están endeudados hasta el cuello fingiendo una vida que no pueden pagar. Eso no es de tu incumbencia. Tienes razón, ya no lo es, porque se acabó el banco de Rosalba. Se cerró, quebró. Ya no hay más préstamos, no hay más regalos, no hay más pensionada tonta que mantenga su estilo de vida. Le di la espalda, agarré mi taza de café. Voy a despertar a Valentina. Nos vamos en 1 hora. No te la puedes llevar, gruñó Montserrat. Sí puedo. ¿O prefieres que llame a tu mamá y le cuente todo esto? Tengo su número. De hecho, tengo los números de toda tu familia. Sería una pena que se enteraran del tipo de persona que eres.
Era otro farol. Pero funcionó. Nuevamente. Fui al cuarto. Desperté a Valentina con besos. Mi amor, hora de levantarse. Nos vamos de aventura. ¿A dónde, abuelita? A un hotel muy bonito que vi en el pueblo, con piscina y todo. ¿Y mis papás? Ellos se quedan aquí. Tú y yo vamos a tener unos días solo para nosotras. Sí, la vestí, empaqué lo último que nos faltaba. 2 maletas, las maletas de la reina, pensé con ironía. Cuando salimos del cuarto, Javier estaba en la sala. Montserrat se había encerrado en su habitación. Mamá, por favor, solo dime qué tengo que hacer para que me perdones. Me detuve, lo miré, y sentí algo que no esperaba sentir: lástima. Aprende a valorar lo que tienes antes de que sea tarde. Aprende que la gente no es eterna, que el amor no es infinito cuando lo pisoteas, y aprende que hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. ¿Nos vas a dejar de hablar? ¿Para siempre? No lo sé, Javier. Honestamente no lo sé. Por primera vez en mi vida voy a pensar en mí, en lo que yo necesito, en lo que yo merezco, y ya veremos.